Bueno, gracias por quedarse, estamos de regreso en Mirá Canal U, como lo hacemos todos los días desde las 7 de la tarde hasta las 8 de la noche. Te mostramos un breve resumen del contenido de nuestra señal universitaria. A las 10 de la noche estamos por Canal U. Así es. Si no tuviste la chance de verlo, como siempre les digo, lo ves completo. Si te perdiste la primera parte, por ejemplo. Así es, vamos con repetición. Y si recién se están sumando a la pantalla, les contamos que estamos hoy con la compañía de Marcos Luc, músico, compositor, guitarrista, él que nos está acompañando. Poeta también podríamos decir, ¿por qué no? Seguimos sumando. Seguimos sumando, ¿por qué no? Bueno, hemos hecho un programa prácticamente musical hoy, ¿no? Hablando un poquito del trabajo de él. Ahora vamos a contar, nos va a contar él un poquito algunos de los trabajos que se vienen, en qué está laburando, pero hemos hablado también de referentes que van haciendo o que pueden ser en algún momento de la vida de un artista guías, modelos a seguir o no. Mencionaste a los Beatles, por supuesto, lo mencionaste a Charlie, sí, entre otros. Bueno, otro grande del rock nacional es sin dudas León Gieco, ¿no? Claro. Y te ha tocado incluso compartir escenario con él en algún momento. Suerte. Imagino un momento interesante, ¿no? Sí, porque León es un tipo con una energía muy particular. Bueno, vamos a ver este ciclo que se llama Como Hice, que nosotros también ponemos al aire en Canal U y que habla de la historia detrás de algunas canciones emblemáticas. En este caso puntual, Solo le pido a Dios. ¿Cómo hice? Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Entonces el primero que se la canté fue a mi papá. Ah, ¿le cantabas los temas a tu viejo? Sí, porque mi papá era mi inspiración, ¿viste? Mi papá, él se murió de alcoholismo, pero durante su juventud, yo era chiquito, y él cantaba en la Orquesta del Pueblo, en Los Provincianos se llamaba. El antecedente más importante era mi papá que cantaba, mi mamá que era una buena baterista, porque un día subió a tocar la batería y tocaba bárbaro la batería. Y la otra influencia que yo tenía, que me acuerdo que mi mamá, cuando yo vivía en el campo, yo vivía hasta los 5 años en el campo, y me acuerdo de estar en esas sillitas con mesita, sentado ahí con un platito de comida, y mis abuelos, reunidos con otros abuelos que habrán tenido menos que mi edad ahora, comiendo una comida italiana que se llamaba bagna cauda, tomando buen vino y después poniéndose a cantar canzonetas italianas a 3 o 4 voces. Eso era realmente maravilloso, lo bien que cantaban. Mi papá cantaba en Los Provincianos y cantaba, se vestían con ropas rápidas y tocaban Si Adelita se fuera con otro, unas rumbas. Pero después se iban al camarín, se vestían de traje y corbata y cantaban tango, todos los mismos. Los que tocaban las 2 acordeones eran 2 bandoneonistas, el que tocaba el bajo era el mismo, el baterista también marcaba la batería con el tango, ¿no? Entonces mi viejo cantaba tango. Él me incitó mucho a venir a Buenos Aires porque para él era como que yo iba a seguir su carrera. Era una prolongación de él. Entonces, cada cosa que salía yo se lo mostraba a mi papá, ¿viste? Yo me iba con Era como el que te daba el... Sí, yo salía un disco mío, por ejemplo, entonces yo lo agarraba a mi viejo, con el auto nos íbamos al medio del campo. Yo tenía un grabador que se separaban los 2 parlantes, entonces lo ponía en el piso y los 2 parlantes lo ponía en el alambrado. Nos hacíamos un asadito y yo le mostraba el disco a mi viejo a ver qué opinaba. Y cuando le muestro Solo le pido a Dios, me dice, esta canción me parece que puede recorrer el mundo, me dice mi viejo. O sea que era un capo. Y se dio así, ¿viste? Fue como una bendición, ¿viste? ¿Cómo hice? Ahora allí estaba parte de este ciclo que conduce Emilio del Guerzo, Como Hice, que se mete en la historia de las canciones emblemáticas. Sí. Hay un proyecto muy interesante, estuvo acá hace un tiempo Silvia Layana, que está haciendo Lo que se nos canta y que también cuenta la historia o el detrás de la composición de algunas canciones, en este caso de cordobeses, que es muy interesante porque cuando uno conoce la historia de la composición le cambia la manera de percibir después cada vez que escucha el tema, ¿no? Sí. Digo, y a propósito de esto, y vos que te gusta componer y que sos compositor, hay
todo un mundo detrás de cada una de las canciones. Digo, por ahí algunas salen más fluidas, otras no, tenés anécdotas. Digo, ¿cómo es ese proceso también de la composición de las canciones? Es fantástico. Es lo que yo más quiero, lo que más me gusta a mí. Algunas, como el caso de 1918, que es el tema de la reforma, tuve que estudiar mucho, tuve que recordar, porque yo he estudiado la reforma en la universidad, pero tuve que ponerme a escuchar entrevistas y a leer, volví a leer el escrito que hizo Deodoro Roca, El Manifiesto el Liminar. Manifiesto Liminar, no sabía, que es una preciosura literaria, alabada por Borges. Sí, claro. Pero hay otras canciones que vienen por otro lado, es tan complejo como la vida misma. Esto de qué es lo que se te ocurre a vos. Hay veces que se me ocurre una idea, tengo la idea para una canción, pero yo sé que esa idea tiene un trasfondo de años, ¿no? De años, de influencias, de lecturas, de vivencias. Y por ahí hay un disparador que te hace que aparezca, digamos, Claro, ¿no? está no sé cómo se llama el proceso cerebral, que es cuando unís dos cosas que parecían no estar juntas, Como la sinapsis de las neuronas. De algún... digámoslo así. Ya que somos todos Sí, neurocientíficos. Marcos, y en general, o sea, a ver, ¿va surgiendo, va fluyendo? ¿O vos a veces, como en el caso de 1918, decís, bueno, quiero escribir sobre esto y te empapás y lo elaborás? Son como dos maneras distintas de llegar a una canción, ¿no? No, yo Eso es indistinto, van dependiendo del Yo momento. creo que he recorrido todos los caminos que he podido para llegar a una canción. Al principio sí, había una idea más quizás de emulación, de ver esto qué hacen los tipos que yo admiro, a intentar repetir eso. Y tenía más que ver con lo musical, yo no le daba mucha bola a la letra, que se escuchaba música en inglés, como que la letra no tenía... o escuchaba Spinetta, Charlie, Fito, que en esa época, en los 80, o los Redondos, no eran figurativos en sus poesías, eran más bien abstractos. Entonces como que no había... Y yo cuando descubrí los cantautores latinoamericanos fue cuando empecé a darle más bola al tema este de la letra. Y empecé a leer mucho, a leer Borges, a leer Cortázar, Bioy Casares, a leer Humberto Eco, a leer a los ingleses, a Coyle, a todos esos. Y a Mark Twain, yo empecé a leer los Yankees, empecé a comprender el poder de la palabra. Claro. Y a propósito de eso, ¿te enamorás cuando presentas una letra? ¿Está afirmada en las palabras, en el sonido del idioma? ¿O usás esto como para querer generar una sensación esa que vos estás atravesando? Yo lo que intento es pintar una escena o contar un cuento. Pasa que cada canción es distinta. Claro. A mí incluso hasta me gusta dividir mis canciones, no todas, pero algunas, en géneros literarios. He escrito western, he escrito policiales, o he escrito romances, o he escrito dramas. Y también me gusta mucho... O podrías hacer de películas. Claro, De hecho, claro. haces muchas bandas de sonido también. He hecho bandas de sonido de películas, sí. Pero es que es otra cosa, porque es un arte aplicado, vos tenés que trabajar para otra obra de arte. La verdadera obra de arte es la película. Claro. Y vos estás aportando mientras que en la canción eso es todo. Eso es todo, ¿no? Y es muy interesante el tema de escribir canciones. Y es muy interesante saber cómo hizo, por ejemplo, León Gieco, para escribir el tema quizás más paradigmático del argentino, uno de los más paradigmáticos del argentino. Sí. Y después el proceso de que sale a la luz, ¿no? Cuando tenés el primer... Ahí León hablaba de que las canciones se las mostraba a su viejo, Claro. Bueno, cada uno tiene... Vos tenés a alguien a quien le decís, che, a ver, ¿cómo la ves? ¿Por dónde va? ¿Aceptás correcciones? Digamos, Sí. en el proceso de pulido final hasta que queda la versión definitiva, ¿no? Sí. ¿Exclusivamente con profesionales o tenés, no sé, No, bueno, algún sí. familiar, alguien que vos sabés que tiene el sonido que te dice, mira, sí, no? Mis hermanos. Tus hermanos. Primero la India, mi socia, que es la primera que le muestro los temas y hacemos una revisión. Siempre con los músicos o técnicos que labure también están ahí, como están en el proceso de grabación, también hay muchísimo aporte por ese lado. Claro. Y después, para mí es muy importante qué piensan mis hermanos, ¿no? Les muestro la canción, les veo la cara, qué piensan, y bueno, por lo general les gusta, hay veces que no, y está buenísimo.
Y también el público. Yo a veces hago shows y toco temas nuevos. Y yo veo qué pasa con el tema. Porque uno tiene expectativas o tiene ideas de las canciones que muchas veces no se dan, pero muchas veces sí. Y eso es sorprendente. Yo con Oda Docta, una canción que le escribí a la ciudad de Córdoba, tenía la idea de que era una canción mía, una versión mía de una visión cordobesa, que no iba a tener el impacto que finalmente sí tuvo, que fue reconocida por los cordobeses como si yo estuviera diciendo una verdad, cosa que no estaba haciendo, simplemente estaba diciendo lo que yo veo, de lo que amo. No, pero es una pintura en algunos casos muy exacta, digamos que te identifica como cordobés, por eso me parece creo que nos identificó a algunos. Sí, algunos claramente. Y esos que nos identificó, creo que en ese caso sí pude dar en la tecla con algo que estaba pasando, que yo pude leer. Sí. Perdón, dale, tranquila. que Le somos quería hacer la buenos última compañeros. pregunta antes que nos quedemos sin tiempo. Bueno, pero dale nada, vos. solamente mencionar la referencia, no sé si le vamos a repasar o contarnos que también le has puesto la banda de sonidos Hoy no duermo en casa, la canción, que los chicos han regresado a nuestra casa, a nuestra pantalla, Claro que sí. y que también la pueden ver por la pantalla del 10. Así es, un programón. Sí, Se los recomendamos que lo vean. Porque Una aventura. Están locos esos tipos. Están locos. Acá entre nosotros, ya que no nos ve nadie, este tipo tan loco. Yo los he sufrido, por ahí se van de viaje, se meten en la selva de Salta, los agarran a lluvia, se les inunda la selva, no pueden salir. ¿No tenés cómo comunicarte con ellos? Estuvimos con ellos acá y nos Sí, contaban cómo sí. es el proceso también de producción y las anécdotas que Lo vamos a gente. escuchar un poquito. ¿Sí? Bueno, dale. A ver, mira. Al experto, al aprendiz fui buscando lo sutil, lo bizarro. Caminando como un fiel peregrino, sin cuartel, persiguiendo al sol, siguiendo una estrella. El aroma de la vida se siente cuando vas caminando. Caminando aprendí a escuchar, a escribir y a crecer, pues caminando se avanza. Con tanto necio tropecé y me agoté hasta entender que el que no camina nunca se cansa. Caminando presentí el poder de una raíz, de una roca, de una gota de viento. Cantaré al caminar, pues caminar es lo contrario al lamento. Ahí está caminando y acompañando a los chicos Sí. que caminan y mucho, Sí, caminan sí. y mucho. Y Me han y hecho ahora- caminar esto. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí, me han ¿Las llevado, has me Tenés han que tener una maquillado? experiencia para poder componer, si no... Yo tengo mucha experiencia, Tengo experiencia en el trekking. Alpinismo no me animo a decir, pero sí he subido el cerro Champaquí de chico, muchísimas veces. Entonces yo tenía ya un contacto previo con la experiencia, no al nivel de ellos, Claro. pero cuando ellos me llaman para hacer la música, la banda sonora, me gustó mucho porque empecé a ver que estaba todo eso adentro mío. Incorporado. Yo tenía una posibilidad de visualizar lo que ellos hacían, si bien ellos lo llevan a un extremo que Claro. es terrible. Pero bueno. Marcos, muy breve porque ya nos estamos quedando Sí, sin tiempo, yo me pero tengo que vos ir sabés también. que han pasado, a ver, estuvo Juan Iñaki, estuvo Mary Murúa, estás vos, digo, hay una generación de cordobeses que laburan desde Córdoba para otros lugares, a propósito de esto que estás haciendo música para programas de acá, Sí. canciones relacionadas con la docta, cuestiones que tienen que ver con la radio de Córdoba. Digo, ¿no tenés pensado irte? ¿Se puede laburar? Es un ejemplo de que hay un grupo de gente que puede laburar bien y desde Córdoba. No todo pasa por Buenos Aires, digo, en Ya no. materia profesional, ¿no? Bueno, sí, Buenos Aires sigue siendo importante. Sí, claro, pero- Ahí atiende Dios. Pero en realidad hay un cambio de paradigma gigantesco en el siglo XXI, fin del siglo XX, que son las redes sociales. Y vos estás a segundos de cualquier lugar del mundo. Entonces no importa mucho dónde tener los pies puestos. Y yo amo Córdoba, vivo Córdoba, soy de acá, pertenezco. Lamentablemente soy hincha de Belgrano. Pero se puede trabajar en cualquier lugar del mundo. Yo he hecho giras por España, he ido a giras por todo el país. Siempre desde acá, se puede. Es difícil, pero es difícil en todos lados. Buenos Aires también es difícil porque la cantidad de oferta y demanda es Es enorme también. enorme, es la mitad del país, la provincia de Buenos Aires, así que también es difícil. Y nos gusta mucho ir a Buenos Aires, nos gusta mucho ir a tocar allá,
Nos gusta mucho ir afuera de Córdoba a mostrar lo que hacemos porque gusta lo que hacemos en Córdoba. Vos vas a decir, pareciera que no, pero gusta mucho lo que hacemos en Córdoba. Sí, Nosotros tenemos acá creo que una ventaja, que es una desventaja desde lo técnico, que es la falta de producción, falta de productores. Eso es una desventaja en lo técnico, en lo laboral, pero es una gran ventaja en lo artístico, porque no tenemos condicionamiento. Te obliga a hacer la tuya, sin hacer la mía. demasiados... No tenés condicionamiento. Vos en Buenos Aires o en Nueva York, donde sea, si tu objetivo es llegar a la masividad, te Tenés podés que subir, avenirte a las reglas de... claro, te podés subir al tren del reggae, te podés subir al tren del rock chabón, te podés subir al tren del pop neo soul hiper after moderno, y tenés trenes, tenés caminos, tenés que seguir ciertos patrones. No es que sea fácil, pero podés seguir ciertos patrones y conseguirlo. Acá no hay trenes, estamos esperando en la vía donde no hay vía. No hay trenes, no hay bondis, te diría casi. No, claro, ya sí. Sí, esperar un taxi ya es difícil, imagínate esperar un tren. Tampoco hay Uber, ¿eh? Bueno, hay bicicletas. Bueno, Sí. buenísimo. No, pero ha quedado claro lo Sí, que decís. sí, Y la sí. verdad que es interesante, y Está más muy allá bueno. que, como bien lo decís, la tecnología y las redes hacen que ahora sea un poco más fácil, o bastante más fácil, pero está bueno seguir apostando a Córdoba y quedarse desde acá y mostrar esto, así como vos y muchos otros artistas que lo hacen. Sí, Es talento muy- acá hay, muy bueno, de es sobra. Hay muchísimos artistas que están haciendo cosas increíbles y pibes. La verdad es que yo creo que no tenemos mucho que pedir. Somos una ciudad universitaria, somos una ciudad intelectual. Tenemos el tren del cuarteto, ¿no? Que ese sí es un tren, pero no es el único que hay, no es lo único que hay. Córdoba tiene mucho, tiene una tradición de cantautores muy grande y muy rica, desde siempre. Lo tenemos al Chango Rodríguez nosotros, no lo valoramos. Tenemos los reformistas, Deodoro Roca, Agustín Tosco. Nosotros no lo valoramos y no esperemos que los otros lo valoren. No, bueno, sí, bueno, ahí volvemos a lo que decía, las dos Córdobas, ¿no? De quienes lo valoran Claro. y quienes por ahí, bueno, no del todo. Señora, No señor, quiero decir más nada, nos porque quedamos nos, sin sí, tiempo. nos colgamos, estamos Sí, muy porque entusiasmados y se nos nos pasa, retan, ¿eh? si Si no nos nos viene retan. empujando la pausa, Ahí ya sí, viene ahí corte. sí que viene un tren. Sí, sí, en sí, serio, sí. y nos lleva puesto. El tren de la pausa, del Vamos corte. a la última, ya volvemos en un ratito nada más para el cierre del programa.